Buenas tardes, soy Tomás Mundaca del grupo 16 del programa de ayuda docente y les vamos a presentar nuestra clase de membranas biológicas. Primero, los objetivos de aprendizaje en los que está identificar los elementos que conforman las membranas biológicas y la estructura de las membranas, comprender las principales funciones de la membrana y comprender el concepto de fluidez de membrana. Ok. Como dice la diapositiva, las membranas biológicas son un elemento fundamental en la organización de las células, donde cumplen numerosas funciones. Son un agregado de macromoléculas que cubren a la célula y pueden estar en diferentes estados físico-químicos, con especial mención en el estado líquido o fluido, este siendo un concepto que exploraremos más adelante ya que es muy importante para que ocurran procesos fisiológicos donde componentes de la membrana cambian de posición e interactúan entre sí. Por último, es necesario mencionar que las membranas separan, pero a la vez comunican, como dice en la misma diapositiva, compartimientos polares. Esto lo hacen a través de moléculas con regiones polares y no polares. Ahora, funciones de la membrana celular. Dentro de las funciones podemos destacar cinco, partiendo por la barrera de permeabilidad y límite, que, bueno, la membrana define los límites del compartimento intracelular y de sus subcompartimientos, ya sean organelos, tanto organelos como el núcleo. Luego, organización y localización de funciones específicas, ya que sirve como un sitio donde ocurren determinadas funciones, principalmente mediadas por proteínas, especialmente enzimas. Regula el proceso de transporte, ya que la membrana cuenta con proteínas que facilitan y regulan el movimiento de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula. La detección de señales del medio, ya que la membrana contiene receptores para detectar señales externas, tanto eléctricas, mecánicas y químicas. También la comunicación y eh, unión intercelular, también mediante proteínas de membrana, proporciona mecanismos para esta comunicación intercelular, como se puede ver en la imagen. Bueno, tenemos la estructura de la membrana celular. Durante los últimos 40 años se han formulado distintos modelos para explicar la estructura de la membrana, pero fue en 1972 que se propuso el más aceptado en la actualidad, que es el modelo del mosaico fluido, propuesto por Singer y Nichols. El modelo postula una membrana como un mosaico formado por diferentes moléculas donde hay proteínas unidas a una bicapa de fosfolípidos. Se describen para ella tres propiedades que son intrínsecas a la composición y al estado fisioquímico de las membranas, que son la asimetría, la fluidez y el dinamismo de sus componentes. La membrana como mosaico es una interfase heterogénea, es decir, hacia la cara extracelular de la monocapa extracelular se encuentran hidratos de carbono asociados a lípidos o proteínas formando glucolípidos o glicoproteínas.
En la monocapa citosólica hacia el citosol se encuentran asociaciones entre proteínas y elementos del citoesqueleto. En la composición de la membrana, en primer lugar, tenemos los lípidos, que tenemos una monocapa de fosfolípidos. Los fosfolípidos están formados por dos colas apolares de ácidos grasos unidas a una molécula de glicerol y una cabeza polar, compuesta por un grupo fosfato y un aminoalcohol. Son moléculas diversas cuya variabilidad está por, en primer lugar, la diferente longitud de los ácidos grasos, en segundo lugar, por la presencia, número y posiciones de los dobles enlaces, saturaciones, y por último, por el tipo de aminoalcohol, que es, un ejemplo de esto sería la colina, la serina, la etanolamina o entre otras. Y esto le otorga propiedades diferentes a cada fosfolípido, como em, algunos fosfolípidos son fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina y fosfatidilcolina. Tanto el primero como el tercero tiene carga eléctrica neta cero, pero la fosfatidilserina posee carga negativa, dada que el grupo carboxilo que posee tiene gran relevancia ya que permite la interacción con el grupo alcohol, o H, del colesterol, principalmente en la monocapa interna de la membrana celular. Otro componente de las membranas son las proteínas, que se dividen básicamente en dos grupos. Por un lado las proteínas integrales y por otro lado las proteínas periféricas. En cuanto a las proteínas integrales, son aquellas que se encuentran insertas en la bicapa lipídica de las membranas celulares y que tienen segmentos de aminoácidos hidrofóbicos que interactúan con la región hidrofóbica de los fosfolípidos de la membrana, lo que les permite mantenerse en su posición. Estas pueden atravesar completamente la bicapa formando canales o estar limitadas a una sola capa. Y existen varios tipos de asociación de proteínas integrales con la membrana. Por ejemplo, existen las proteínas transmembrana que atraviesan ambas monocapas. Están también las proteínas de monocapa citosólica que se encuentran solo en una capa. O las lipoproteínas ancladas, que están unidas covalentemente a lípidos. Por otro lado, las proteínas periféricas están unidas a la membrana mediante interacciones polares, como los puentes de hidrógeno o interacciones iónicas. Estas proteínas se pueden desprender fácilmente al agregar soluciones iónicas, como por ejemplo el cloruro de sodio, que rompen esas interacciones. Y en cambio, las proteínas integrales están fuertemente insertas en la membrana y solo se pueden extraer usando detergentes. En cuanto al glicocálix, este es otro componente importante de la membrana, ya que contribuye a la simetría de esta. Está formado por oligosacáridos unidos a lípidos o proteínas de la monocapa externa y están orientados hacia el exterior de la célula. Es único en cada individuo y funciona como una especie de huella digital de la membrana. Y su función principal es la protección de la célula y la comunicación intercelular. Por otro lado, otra de las propiedades de la membrana es su fluidez. Esta es esencial para su función, ya que permite el movimiento de proteínas y lípidos, la formación de vesículas y la comunicación celular. Y esta fluidez depende de varios factores, como los ácidos grasos que componen los fosfolípidos. Estos ácidos grasos tienen entre 14 y 24 átomos de carbono y su grado de saturación afecta la fluidez. Los ácidos grasos saturados hacen la membrana más rígida, mientras que los insaturados aumentan la fluidez, al crear dobleces que dificultan el empaquetamiento. También la presencia de colesterol regula la fluidez de la membrana. A bajas temperaturas, el colesterol evita que los fosfolípidos que se congelen, manteniendo la membrana fluida. Y a altas temperaturas evita que la membrana se vuelva demasiado fluida. Y por otro lado, en cuanto al movimiento de los fosfolípidos, estos pueden moverse lateralmente dentro de la misma capa o con menor frecuencia también pueden trasladarse de una monocapa a otra, haciendo un movimiento de flip-flop.
y estos movimientos son clave para el funcionamiento dinámico de la membrana. Bueno, continuando con la presentación, ahora nos corresponde que hablemos de lo que serían las regiones RAF o regiones balsas. Hasta hace poco se consideraban las membranas uniformemente fluidas y relativamente homogéneas. Sin embargo, de pocos años atrás se hizo un descubrimiento que ha generado mucha expectación al modificar parcialmente lo que sería el modelo del mosaico fluido. Y este descubrimiento fue la existencia de regiones de lípidos de membrana denominadas nano o microdominios RAF, que serían balsas lipídicas en español, que lo que hacen es que secuestran proteínas implicadas en la señalización celular. Estos nanomicrodominios están constituidos por la asociación dinámica de lo que sería de altas concentraciones de esfingolípidos con cadenas de ácidos grasos preferentemente saturados y más largas, de mayor grosor que la bicapa, colesterol y también glicolípidos ubicados en la monocapa externa de la bicapa. La capa interna, en cambio, está constituida por fosfolípidos con ácidos grasos de cadena larga y colesterol. Debido a que en ambas monocapas los ácidos grasos son de cadena larga, son saturados y tienen un alto contenido de colesterol, forman una estructura altamente ordenada, de baja fluidez en estas regiones. ¿Esto por qué? Bueno, esto debido a la gran cantidad de atracciones de Van der Waals. Los esfingolípidos de la superficie celular pueden actuar como moléculas de reconocimiento o señalización celular. Entre las funciones de señalización celular, mejor conocidas, encontramos la regulación de la diferenciación celular, la proliferación y la apoptosis. Además, existe una alta presencia de proteínas receptoras de mensajes. Bueno, estos complejos se generan en el trans-Golgi para llegar posteriormente a formar parte de la membrana plasmática, pero también pueden organizarse y desorganizarse en esta misma membrana. Bueno, aquí lo que podemos observar en la imagen, vemos lo que sea la estructura de lo que corresponde a una caviola. Y estas corresponden a invaginaciones de la membrana plasmática con forma de frasco que están cubiertas por caveolina, la cual corresponde a una proteína de unión a colesterol y otras proteínas de señalización. Aquí podemos ver un poco más ampliado en lo que sería el esquema, estas otras proteínas, entre las que encontramos aquí especificados en este recuadro, lo que sería la caveolina 1 y caveolina 2, que provienen del retículo endoplasmático rugoso, y la proteína cavin 1 y cavin 2, que provienen directamente desde el citosol. Estas son estructuras dinámicas a través del tiempo y que están estructuradas a partir de lípidos RAF. Es decir, que los RAF forman parte de lo que serían las caviolas. Ya para ir finalizando un poco con lo que sea nuestra presentación, tenemos preparada una pregunta a la cual ahora vamos a dejar un tiempo para que puedan contestarla. Bueno, si pudieron llegar a la respuesta correcta, efectivamente es la A, solo uno. Ahora también les vamos a dejar un tiempo para que vean lo que sería la retroalimentación de la pregunta, para que vean por qué solamente la opción uno es la correcta y también por qué las otras opciones son incorrectas. Y bueno, finalmente como resumen, tenemos que las membranas son un complejo macromolecular cuya estructura se intenta explicar con el modelo del mosaico fluido. Como también explicaron mis compañeros en la presentación, esta está compuesta principalmente por lípidos, proteínas y carbohidratos que le brindan asimetría, dinamismo y otras características específicas acorde a la concentración de sus elementos. También pudimos ver en la presentación, y también centrando en lo que sean los objetivos, que cumple diversas funciones, entre las que encontramos separar dos compartimientos polares, dando lugar a lo que sería el concepto de compartimentalización, pero a la vez comunicarlos, debido a, por ejemplo, la presencia de proteínas que pueden facilitar el transporte de sustancias desde y hacia el interior o exterior de la célula y de sus compartimientos subcelulares. Es así que concluye nuestra presentación. Muchas gracias y espero que nos encontremos en otra oportunidad. Chao, chao.